Imaginemos a una persona esclavizada, pero resulta que su amo es increíblemente amable. O sea, nunca levanta la voz, jamás utiliza el castigo físico, le permite salir, entrar y gestionar su tiempo con total y absoluta comodidad. Pues bien, según la visión tradicional que ha dominado la política contemporánea, esta persona es completamente libre, simplemente porque nadie está bloqueando su camino de forma activa. Hoy, en este análisis a fondo, vamos a destruir esa idea por completo. Totalmente. Es que es un punto de partida fundamental, la verdad. Lo que plantea esa situación hipotética resquebraja de arriba abajo toda nuestra intuición sobre qué significa realmente tener libertad. Y de eso trata exactamente el texto que desgranamos hoy, el artículo sobre el republicanismo escrito por Frank Lovett. Un artículo fascinante. Desde luego, y no es una simple clase de historia antigua sobre Roma o Grecia, sino que es una herramienta analítica radical para entender las dinámicas de poder que rigen nuestro mundo contemporáneo. Damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo a toda nuestra comunidad de curiosos. Nuestra misión de hoy es monumental, básicamente redefinir la palabra libertad, o sea, una palabra que usamos absolutamente todos los días, asumiendo que su significado está grabado en piedra, ¿verdad? Claro, la damos por sentada. Exacto. A menudo visualizamos la libertad como una puerta abierta. Si no hay un muro delante, pues hay libertad. Parece algo casi binario. Pero este artículo de Frank Lovett derriba todos esos mitos. Y bueno, para construir la nueva definición, primero debemos entender por qué esa visión tradicional se queda corta para quienes nos escuchan. A ver, para entender esa insuficiencia, el texto de Lovett nos remite a la visión estándar, la que estableció el filósofo Isaiah Berlin en su famosísima conferencia sobre los dos conceptos de libertad. Berlin dividió el concepto en dos polos muy claros. ¿Los famosos dos polos? Eso es. Por un lado, la libertad positiva, que está muy centrada en el autocontrol, en ser dueño del propio destino. Y por otro lado, la libertad negativa, que básicamente define la libertad como la ausencia de interferencia. Es decir, si nadie obstaculiza las decisiones de alguien, esa persona es libre. Punto. Vale. Vamos a desgranar esto, porque la libertad negativa es la visión dominante hoy en día. Suena muy lógica a primera vista, la verdad. Si nadie me molesta, soy libre. Pero aquí es donde el texto presenta los ejemplos históricos que rompen la teoría por completo. El primero es el del esclavo con el amo benevolente que comentábamos al principio. Justo. Y el segundo ejemplo es el de una colonia bajo el dominio de un imperio negligente. Pensemos en un imperio que decide no cobrar impuestos ni imponer leyes restrictivas a sus colonias, simplemente por desidia, o, bueno, porque sus gobernantes están distraídos con otras cosas. Lo fascinante aquí es que, bajo el microscopio de la libertad negativa de Isaiah Berlin, tanto ese esclavo como los habitantes de esa colonia encajarían a la perfección en la definición de personas libres. Al fin y al cabo, no hay una interferencia activa en sus acciones. El amo no ejerce la violencia hoy, y el imperio no asfixia a la colonia este año. Pero a ver, vamos a llevarlo a un contexto mucho más cotidiano para entenderlo bien. Es como vivir de alquiler en un piso pero sin ningún tipo de contrato legal. O sea, nada por escrito, cero papeles. Una situación muy precaria. Es un amor. Nunca sube el alquiler, jamás aparece sin avisar y encima permite hacer todo tipo de reformas en la casa. Técnicamente, bajo la visión tradicional de la no interferencia, hay libertad absoluta en ese piso. Pero la pregunta es, ¿existe verdadera libertad si un simple cambio de humor de ese casero o un mal día en el trabajo puede dejar a quien vive ahí en la calle al instante siguiente? Pues esa es la vulnerabilidad exacta que señala el artículo. Bajo esa visión tradicional que comentamos, el inquilino sin contrato sería clasificado como totalmente libre. Pero la filosofía republicana contemporánea argumenta que la simple falta de interferencia actual es una ilusión. Una trampa, vamos. Un espejismo. Tal cual. No importa que el casero sonría esta mañana. Lo que verdaderamente importa es la estructura de poder que subyace en esa relación. Es decir, el casero tiene la capacidad de interferir sin consecuencias cuando le dé la gana. Claro, y si esa no interferencia es solo un espejismo temporal que depende de la buena voluntad ajena, pues, ¿cuál es la alternativa? Y esto nos lleva al núcleo palpitante del texto de Frank Lovett. Pasamos de entender la libertad como simple no interferencia a la libertad republicana. Una libertad definida de forma tajante como no dominación.
O sea, la no dominación es el concepto central que han impulsado pensadores contemporáneos de la talla de Philip Pettit, a quien Lovett cita a fondo en el artículo. Pettit argumenta, con muchísima fuerza, que la libertad no puede ser una cuestión de suerte contingente. Ya, no es lanzar una moneda al aire. Exactamente. No se trata de tener la tremenda fortuna de cruzarse con un amo pacífico o un casero súper comprensivo. La libertad es una relación estructural. Es la independencia frente a un poder arbitrario. Consiste, básicamente, en no estar sujeto a la capacidad que tiene otra persona para interferir de manera imprevisible o injustificada en la vida de uno. Es un cambio de paradigma total y absoluto. O sea, exige que nadie pueda interferir de forma arbitraria, independientemente de si lo hace o no en este momento preciso. El mero hecho de que pueda hacerlo ya anula la libertad. Y fíjate, el texto incluye una cita histórica espectacular para ilustrar este horror psicológico que supone la dominación. Sí, es una cita de Frederick Douglass, el célebre abolicionista que logró escapar de la esclavitud en Estados Unidos. Douglass dejó escrito algo brutal. Dijo, era la esclavitud, no sus meros incidentes, lo que yo odiaba. ¡Qué frase tan potente! Es una distinción crucial. O sea, cuando habla de sus meros incidentes, se refiere a los latigazos, los abusos físicos, la privación de alimento, pero lo que realmente aborrecía, lo que le destrozaba, era la institución en sí. La base de todo. Claro. El hecho de estar sometido al poder absoluto de otro ser humano, incluso en aquellos días donde no había ningún castigo, el mero conocimiento de esa sumisión, el saber que dependes del capricho de otro, destruye la libertad por completo. Destruye el alma, casi. Es erradicar la capacidad misma que tienen otros para castigar. Pasar de depender de la lotería, de la benevolencia ajena, a tener garantías estructurales reales, tangibles. Ahora bien, sabiendo qué es esta libertad republicana entendida como no dominación, pues la siguiente pregunta práctica es enorme. ¿Cómo construimos una sociedad sin esa capacidad de dominación? Esa es la gran cuestión. Porque el artículo revela que, históricamente, ha existido un debate feroz sobre cómo lograr esta independencia. Pues sí. Dentro del republicanismo, el análisis de Lovett nos muestra una bifurcación teórica súper importante. Por un lado, tenemos la corriente del humanismo cívico. Esta visión es profundamente perfeccionista. Hunde sus raíces en la antigua Grecia, fíjate, con Aristóteles, y llega hasta pensadoras modernas como Hannah Arendt. Palabras mayores. Desde luego. Para el humanismo cívico, alcanzar la libertad y eso que llaman la vida buena exige una participación política constante de la ciudadanía. O sea, la virtud cívica y la dedicación total a los asuntos públicos se consideran el punto culminante del desarrollo humano. Pero, a ver, eso suena agotador. O sea, el humanismo cívico parece plantear una exigencia gigantesca para la población. Asume que todo el mundo debe debatir en asambleas y dedicar su vida entera a la política. Y, seamos realistas, la inmensa mayoría de la gente sencillamente quiere llegar a casa tras su jornada laboral, ver una serie, cenar en paz y no pensar en el ayuntamiento para nada. Lógico y normal. Entonces, exige esta filosofía que la sociedad entera viva en un estado de activismo perpetuo. Pues esa es precisamente la principal crítica que recibe el humanismo cívico en el mundo contemporáneo. Si conectamos esto con la visión general del artículo, obligar a una participación tan intensa es sencillamente inviable. Es inviable en sociedades de masas, plurales y con economías súper complejas, donde conviven múltiples visiones de lo que constituye una vida plena. Claro, no todos queremos ser políticos a tiempo completo. Exacto. Y es aquí donde Lovett introduce la segunda gran corriente, el republicanismo instrumental o neorromano, liderado por historiadores de las ideas como Quentin Skinner y filósofos como el propio Pettit. Un momento, ¿por qué neorromano? El nombre llama la atención. Pues mira, el término proviene directamente del derecho romano antiguo. En el derecho romano, la distinción fundamental no era entre quienes sufrían interferencias y quienes no. La línea divisoria estaba entre la persona libre, que era dueña de sí misma jurídicamente, y el esclavo, que estaba bajo la potestad de otra persona. El republicanismo instrumental rescata precisamente esta visión legal y estructural. O sea, se aleja del perfeccionismo griego. Totalmente. Argumenta que la virtud cívica y la participación no son el objetivo último de la vida humana, no son el pináculo de la perfección. Son, pura y simplemente, herramientas vitales, medios para un fin. Entonces, ¿qué significa todo esto?
para entender mejor esta diferencia entre humanismo cívico y republicanismo instrumental, a mí me viene a la mente una analogía bastante gráfica. Es como obligar a todos los habitantes de una ciudad a entrenar como atletas olímpicos de élite. Buena imagen. Claro, el humanismo cívico diría que todos deben ser atletas olímpicos porque es la forma más noble de existir, el cuerpo perfecto, la dedicación absoluta. Pero el republicanismo instrumental tiene un enfoque muchísimo más terrenal. No pide que la población gane medallas de oro, solo pide que tenga la forma física suficiente para salir corriendo a salvo si hay un incendio en el edificio. Me encanta. O sea, la participación política es esa forma física básica, un medio de supervivencia frente a la tiranía, no un fin en sí mismo. Es una distinción magnífica porque salva al republicanismo de ser una utopía inalcanzable. Usamos la participación política como escudo protector. Pero claro, esto nos obliga a dar un paso más. Si vamos a utilizar leyes e instituciones para frenar el poder arbitrario, primero debemos definir qué hace exactamente que un poder sea arbitrario. Ese es el gran reto. Y más importante aún, ¿dónde se esconde ese poder en nuestra sociedad contemporánea? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la filosofía política se choca de frente con la realidad del día a día. Solemos asociar la palabra arbitrario a algo caótico, ¿no? Como a tirar unos dados y decidir al azar el destino de alguien. Pero en la teoría republicana va muchísimo más allá. Si una persona esclavizada aprende a leer perfectamente el lenguaje corporal de su amo y sabe predecir con exactitud milimétrica cuándo se va a enfadar, el poder del amo sigue siendo arbitrario. Aunque ya no sea una sorpresa. Exacto, aunque sea totalmente predecible, sigue siendo dominación pura. Efectivamente, la previsibilidad no elimina la dominación bajo ningún concepto. Para determinar cuándo un poder deja de ser verdaderamente arbitrario, el artículo de Frank Lovett contrasta dos visiones dentro del propio pensamiento republicano. A ver, cuéntanos. La primera es la visión procedimental, que es la defendida por el propio Lovett. Esta perspectiva sostiene que el poder pierde su carácter arbitrario cuando está atado de forma fiable por reglas muy firmes. Procedimientos claros, inflexibles y metas que son de conocimiento estrictamente público. Es decir, nadie, por mucho poder que tenga, puede saltarse esas reglas por un capricho personal. O sea, si las reglas del juego están clarísimas y nadie, ni el más poderoso, puede alterarlas a mitad de la partida, el poder está controlado. Pero el texto menciona otra visión bastante más exigente, ¿verdad? Sí, la visión democrática, que es la postura que defiende Philip Pettit. Para Pettit, fíjate, no basta con que existan reglas claras. El factor decisivo, lo que lo cambia todo, es quién controla la creación y modificación de esas reglas. Pettit utiliza un ejemplo súper clarificador en las fuentes que cita el artículo. Vamos con el ejemplo, que siempre ayuda. Pensemos en dos personas, Andrea y Bob. Andrea le entrega a Bob las llaves de un mueble bar donde guarda licores y le da unas instrucciones absolutamente irrevocables. Le dice, bajo ningún concepto me devuelvas estas llaves mañana, aunque te lo suplique o me enfade muchísimo. Vale, instrucciones clarísimas y restrictivas. Pues al día siguiente, Andrea exige las llaves y Bob se niega en rotundo. Bueno, está claro que en ese momento Bob está ejerciendo un poder restrictivo sobre Andrea. Le está impidiendo hacer algo que ella quiere hacer en ese instante. Así es. Pero, y esta es la clave republicana absoluta, el poder de Bob sobre Andrea no es arbitrario. No supone una dominación. ¿Por qué? Porque Bob está operando estrictamente bajo las reglas y los términos que la propia Andrea fijó y autorizó previamente. O sea, él solo es el ejecutor de la voluntad de ella. Exacto. Y si trasladamos esto al Estado, el poder gubernamental no es arbitrario si la ciudadanía tiene un control efectivo sobre las instrucciones y los límites de ese poder. A ver si lo capto con otra situación común para quienes nos escuchan. Es como cuando alguien sale de fiesta, se toma un par de copas de más y le da las llaves de su coche a un amigo responsable, con la orden estricta de no devolvérselas si ha bebido. Un clásico. Claro, cuando el amigo se niega a darle las llaves de madrugada, está interfiriendo, por supuesto, pero no está dominando, porque responde ante la autoridad delegada por el propio dueño del coche. Es un paralelismo perfecto, la verdad. Y lo que hace que el análisis de Lovett sea tan increíblemente pertinente para hoy es que no detiene esta lógica en la puerta del Parlamento.
Aplica esta exigencia de no dominación a las políticas reales de la vida cotidiana, investigando, por ejemplo, el mercado laboral y el núcleo del hogar. Ese salto hacia la economía resulta fascinante, porque el texto aborda de forma súper imparcial cómo el mercado puede generar estructuras de dominación enormes, sin necesidad de que haya mala intención por parte de nadie. Así es. Lovett detalla los argumentos que se debaten ahora mismo dentro del republicanismo sobre la privación de necesidades básicas. Básicamente, si una persona carece de lo mínimo indispensable para la subsistencia, se vuelve estructuralmente vulnerable. Lógico, si no tienes para comer, aceptas lo que sea. Pues esa vulnerabilidad extrema otorga un poder desproporcionado a potenciales empleadores que podrían explotar la situación, o incluso a la caridad privada, que al final se otorga o se retira a capricho del donante. Volvemos al piso sin contrato legal del principio. La supervivencia depende de la buena voluntad ajena. Exacto. Por ello, el texto explica que muchos teóricos republicanos debaten la implementación de políticas como la renta básica incondicional. Ojo, la idea aquí no es fomentar la inactividad, sino proporcionar una opción de salida real. ¿Un salvavidas? Justo. Si la subsistencia básica está garantizada, la capacidad del mercado para ejercer un poder arbitrario sobre los trabajadores se reduce drásticamente. Y bueno, cabe destacar que el texto recoge esto como un debate académico vivo, señalando que existen diversas interpretaciones sobre hasta dónde debe intervenir el Estado en la economía para prevenir la dominación. Hay posturas a favor y en contra. Claro, es un debate súper complejo. Pero el poder arbitrario no solo acecha en las fábricas o en los contratos de trabajo o en el mercado. El artículo lleva esta misma lupa implacable al ámbito doméstico, a la concepción histórica de la familia. ¡Qué tela! Tela, sí. Este es uno de los apartados más reveladores de todo el texto. Históricamente, el derecho de familia tradicional estructuraba el hogar como un espacio de dominación pura y dura. Bajo normativas antiguas, las mujeres y los menores carecían de independencia económica o jurídica plena. Eran ciudadanos de segunda, básicamente. Totalmente. Sus derechos quedaban subordinados a la figura del cabeza de familia. El republicanismo argumenta que esta estructura legal garantizaba un poder arbitrario absoluto en el hogar. ¿E incluso si el marido o el padre era una persona estupenda? No. Claro, incluso si el cabeza de familia era afectuoso y superpacífico. La mera estructura legal convertía a los demás miembros en personas vulnerables y dependientes. Podía ser bueno hoy, pero si mañana cambiaba de opinión, la ley le respaldaba para hacer lo que quisiera. ¡Qué fuerte! Por tanto, desde esta óptica, apoyar la expansión de los derechos de la infancia y desmantelar cualquier dominación basada en el sexo es, literalmente, un imperativo republicano básico. Llegados a este punto, la imagen es clarísima. Tenemos que protegernos del mercado, protegernos de las estructuras de dependencia en el hogar y protegernos de la tiranía en general. Proteger nuestra independencia en todos los frentes. Pero claro, si la herramienta para frenar todo esto son las leyes del Estado, pues surge un obstáculo colosal. ¿No es el Estado en sí mismo, al dictar normas e imponer impuestos por la fuerza, un gigantesco poder arbitrario? O sea, ¿cómo escapamos de la dominación sin convertir al propio gobierno en un nuevo amo absoluto? Pues esa es la gran paradoja que resuelve el republicanismo institucional. La solución se cimenta en una doble garantía estructural súper sólida. La primera proviene del pensador del siglo XVII, James Harrington, quien acuñó una máxima famosísima, la de construir un imperio de leyes y no de hombres. Un imperio de leyes y no de hombres. ¡Qué bien suena! Es la clave. La visión republicana sostiene que una ley pública, justa y conocida por todos, no destruye la libertad. Al contrario, es la arquitectura que la hace posible en primer lugar. La ley actúa como un muro de contención contra el capricho personal. Es una diferencia abismal con la visión de la no interferencia que veíamos antes. O sea, para Isaiah Berlin, cada semáforo rojo en la calle y cada ley aprobada es una pequeña pérdida de libertad, porque interfiere en tu camino. Claro, te obliga a parar. Pero para el republicanismo, ese semáforo rojo es precisamente lo que te permite cruzar la calle sin ser atropellado por el vehículo más fuerte. Es lo que te da libertad de movimiento, seguro. Pero claro, las leyes no caen del cielo, obviamente. Las escriben personas, políticos con sus propios intereses. Entonces, ¿qué impide que quienes redactan las leyes las hagan a su medida? Votar cada 4 años apenas parece un mecanismo suficiente para controlar un poder tan inmenso. Esto plantea una pregunta importante.
Y el artículo deja clarísimo que las elecciones periódicas son de hecho insuficientes para evitar la dominación gubernamental. Por eso, Pettit desarrolla la segunda gran garantía, lo que él denomina una democracia contestataria. Democracia contestataria. ¿Y cómo funciona ese mecanismo en la práctica? Porque, a ver, el nombre suena a tener que estar protestando en la calle con pancartas todo el santadía. Ya, el nombre impone, pero no. No requiere un estado de protesta permanente ni que todo se decida por aclamación popular en las plazas. La democracia contestataria se basa en estructuras institucionales súper sólidas y se asienta sobre 3 pilares fundamentales. Vamos con el primero. El primero es el razonamiento público deliberativo. Esto significa que las decisiones gubernamentales no pueden tomarse jamás en despachos cerrados, basándose en intereses privados o amiguismos. Quienes gobiernan están obligados a justificar públicamente por qué una medida beneficia al bien común. Claro, y el mero hecho de saber que tendrán que ofrecer una justificación pública razonable y creíble ya altera el comportamiento de los políticos y frena decisiones caprichosas. Es como cuando alguien tiene que presentar las cuentas de un proyecto a la empresa. Eso es. La simple obligación de tener que mostrar todos los recibos y facturas ya reduce la probabilidad de gastos injustificados. Exacto. La transparencia como freno. El segundo pilar es la inclusión radical. Todos los grupos sociales deben tener voz y representación en ese debate público, precisamente para evitar que una mayoría margine o aplaste a una minoría. Fundamental. Y el tercer pilar, que es quizá el más técnico pero totalmente indispensable, es la existencia de foros institucionalizados para la contestación. ¿A qué te refieres con foros institucionalizados? Hablamos de tribunales de apelación independientes, defensorías del pueblo y mecanismos legales que sean ágiles y accesibles, herramientas que permitan a la ciudadanía desafiar decisiones gubernamentales concretas en cualquier momento. Si el Estado sabe que sus acciones pueden ser cuestionadas y revertidas de forma efectiva y de forma reglada por la población, pues su poder pierde ese rasgo de la arbitrariedad. Opera bajo la licencia continua de la ciudadanía. Es decir, el poder rinde cuentas, de verdad. Bueno, el viaje intelectual que propone Frank Lovett es absolutamente transformador, no me digas que no. Es un antes y un después en cómo ves las cosas. Hemos empezado demoliendo el mito de que basta con que nadie obstaculice tu paso para poseer libertad genuina. Entendimos que la persona esclavizada con un amo benevolente sigue sufriendo el yugo terrible de la dominación. Y hemos comprobado que la libertad real exige cimientos, exigen leyes e instituciones que aseguren que nadie deba suplicar permiso a un superior para existir, ya sea en su entorno laboral, en su propia casa o frente a las autoridades del país. Es un marco analítico que nos obliga a reevaluar todo el entramado social en el que vivimos. Reemplaza esa frágil dependencia de encontrar un superior benévolo por la robusta certeza de poseer derechos inalienables y estructuras de defensa reales. Y antes de concluir, hay una idea verdaderamente provocadora que el artículo plantea en sus líneas finales. Algo para que quienes nos escuchan sigan debatiendo en su foro interno. Pensemos en esto. Si la esencia de la libertad consiste en no estar sometido al poder impredecible de nadie, ¿en qué situación quedan las personas sin Estado, los refugiados y los migrantes globales? Es un tema durísimo. Individuos que a menudo quedan atrapados en las fronteras, sometidos por completo al dictado arbitrario de gobiernos que en muchos casos ni siquiera reconocen su existencia jurídica. ¿Dónde queda su libertad republicana? Pues es que el texto lleva esta misma lógica a una escala aún más sobrecogedora, fíjate. La dominación intergeneracional. ¡Ostras! Iba a decir qué concepto más potente. Lo es. Piénsalo bien. Si las decisiones económicas e industriales masivas que se toman hoy sobre el cambio climático van a alterar de forma irreversible las condiciones de vida del planeta, surge una duda ética súper profunda. ¿Acaso no se está ejerciendo ahora mismo un poder totalmente irresponsable y arbitrario sobre millones de personas del futuro? Personas que aún no han nacido y que, evidentemente, no tienen ninguna forma de contestar nuestras leyes actuales. Una reflexión verdaderamente monumental para seguir procesando. Empezamos analizando la fragilidad extrema de vivir en un piso sin contrato, a merced de los cambios de humor de un casero, y terminamos comprobando que a nivel global e histórico, si no edificamos ese imperio de leyes justas y mecanismos de contestación, la humanidad entera corre el riesgo de habitar el mundo sin verdaderas garantías de libertad. Nos despedimos aquí recordando el tremendo valor de no dar las palabras por sentadas y buscar siempre la arquitectura real detrás de los conceptos. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.